Venimos ante ti, Señor, al trono de la gracia, a recibir oportuno socorro, misericordia. Pedimos, Señor, que nos perdones nuestras iniquidades, nuestras maldades, todo lo que, Señor, hagamos que ofenda, todo lo que, Señor, te lastime. Perdónanos, límpianos, purifícanos, Señor. Pedimos que en esta tarde, pues por este medio de las redes sociales, Señor, podamos llevar esta prédica, Señor, y que este mensaje, Señor, toque los corazones. Tu Espíritu Santo prepare los corazones para que cuando ellos escuchen, Señor, tú transformes vidas, tú cambies vidas, Señor. Pedimos que obres con nuestra congregación, Señor, que toques también sus corazones, Señor, que sean edificados con tu palabra, que puedan conocer más de ti y puedan, Señor, sujetarse más a ti, Señor. Que seamos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, siempre tus pisadas, a buscar siempre seguir tu sistema, Señor, a que podamos día a día caminar más cerca de ti, Señor. Empújanos, Señor, a seguir luchando, esforzándonos, Señor, porque eso nos has pedido, que nos esforcemos para seguir ese camino sinuoso, ese camino que realmente es muy angosto, Señor, y que no todos lo hallan, Señor. Tú has dado el privilegio a cada uno de nosotros, Señor, para estar en ese camino, Señor. Por tu gracia podemos estar en él, Señor. Ayúdanos a hacer ayuda para otros, para que esa gracia, Señor, se extienda y tu reino crezca, Señor. Te damos gracias por todo lo que vas a hacer a través de este mensaje. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo sea el que dirija y el que obre en los corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de hoy, una invitación a dejar cargas. Como jueves de oración, siempre damos un tema, una reflexión no muy extensa, y después nos juntamos para orar, pero ahora vamos a les voy a mandar el video, la grabación, y después les voy a mandar las peticiones de oración. Tenemos que ver que en este mundo, pues a partir de que uno nace, pues siempre va a haber problemas. Siempre el ser humano tiene problemas y siempre están a la orden del día. Problemas con la esposa, problemas con los hijos, con los hermanos, problemas con los padres, problemas con los suegros, cuñados, problemas con los amigos, hasta con los vecinos y compañeros del trabajo. Tal vez hayan problemas de dinero o quizás el problema no es el dinero, pero sí tal vez los vicios como el casino, las mujeres, los hombres, no sé, el divorcio, deudas, desempleo, falta de dinero, enfermedades o muertes, que es lo que está sucediendo en estos últimos días. Y todas esas cosas, aunque no queramos, traen angustias, traen vacío y no hay paz en nuestras vidas. Y a todo esto le llamamos cargas. Son un peso emocional. Pero déjame decirte que existe una carga muy grave y muy pesada que se trae por naturaleza y que se debería tratar urgentemente. Se debe conocer bien y quitar. Y esta es la carga más pesada que puede existir en el ser humano y que trae un daño eterno, y es el pecado. Por esta carga del pecado, pues vienen las demás cargas. Al ir a la raíz de esta y eliminarla, las demás dejarán de existir. Algunas serán livianas. El pecado es una carga muy engañosa que lleva a la muerte eterna. Fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que somos inmortales, que somos eternos, con un alma que vivirá por siempre. Y a Dios le plació que viviéramos eternamente disfrutando de su gloria. Pero esta carga de pecado nos lleva lejos de cumplir el plan de Dios. Nos lleva lejos de cumplir su gran anhelo. Sin embargo, hay esperanza y Él mismo la dio.
Aunque la carga del pecado es engañosa, debido a que el ser humano no la ve como peligrosa para su vida, el Señor nos ha revelado cómo desarraigarlo para siempre. El ser humano está enfocado en la perspectiva natural y nunca en la espiritual. Dios proveyó la única forma de retirar esa carga, de desarraigarla para siempre. Lamentablemente el ser humano no ve este terrible problema y no ve la hermosa gracia que Dios nos está ofreciendo. Solo ve sus propios planes egoístas que solo caben dentro de ese espacio de tiempo limitado entre la vida y la muerte. Y se olvidaron de Dios y su hermoso y maravilloso plan eterno. El ser humano anda en su propio camino que lo lleva a tener este tipo de cargas emocionales. Esto es evidencia que nunca verá el pecado como un gran problema o como un gran peso. Y hay un porqué. Porque la revelación de Dios dada al hombre solo se percibe espiritualmente. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, entenderemos. En 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el ser humano vive aparentemente bien sin saber de esta enorme carga del pecado que lo separa de Dios, que es grave y que lo trae por naturaleza, y es por eso que el ser humano siempre aparenta estar bien sin problemas con Dios. El ser humano vive sin darse cuenta que lleva un gran peso de culpa y de condenación espiritual, y por consiguiente vive abatido hasta el límite, desalentado y hasta desesperado, yendo por un camino que es un camino de destrucción. El pecado trae consecuencias y es muerte eterna. Y no hay alguna manera en que el ser humano pueda quitarla, ni pagando que la quiten, ni haciendo obras para que la quiten. No hay intercesores más que uno. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y solo por su sacrificio en la cruz se puede quitar de raíz el gran peso del pecado. Si vamos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 9, 24 al 28, por favor. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hacemos pausa ya. Decíamos que el pecado es una gran carga, trae un gran peso y trae una gran consecuencia. Y que muchos llevan esta carga sin darse cuenta, sin saber de qué se trata. De nada serviría aligerar las cargas emocionales si no es quitada de raíz esta gran carga que mata el alma. Es por eso que se equivocan al intentar aligerarla y se meten en mayores problemas. Muchos lo niegan e intentan justificarlo, y otros solo creen que están pasando por un mal momento y echan mano de muchos recursos, intentan eludirla y terminan complicándolo más. La esencia, el carácter del pecado lleva un sentimiento de culpa. Esto es destructivo. Desgasta nuestro cuerpo, nuestra alma, carcome nuestra mente y divide nuestros pensamientos. No importa lo que el mundo ofrezca, porque el mundo te ofrece muchas cosas para escape, entre ellas el alcohol, las drogas, las mujeres, casinos, etc. No podremos escapar de la carga del pecado y de sus consecuencias. Allá en nuestro texto de Hebreos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. O sea, el Señor Jesús hizo un sacrificio en la tierra, se dio a sí mismo en la cruz
murió por nosotros, pero el cielo es la base donde Él continuamente está siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. Él está trabajando en el cielo. Entonces no es difícil creer que Él se presenta ahora por nosotros ante Dios. O sea, cuando Dios quiere ver al cristiano en su pecado, Cristo, es a Cristo a quien ve, su justicia de Cristo, como el único mediador entre Dios y el hombre. O sea, decir que hay otros mediadores es herejía. Pero creer que el Señor Jesús se presenta en el cielo, un lugar santo, por nosotros, es algo glorioso y es la verdad absoluta. Allá dice en nuestro texto de Hebreos, en el 25, versículo 25, dice, y no para ofrecerse muchas veces. O sea, es sorprendente y hermoso que el Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros y defendiéndonos contra el acusador. Nosotros sabemos que el acusador es Satanás. Pero no quiere decir que cada vez que pequemos, que caigamos, el Señor Jesús tendrá que darse de nuevo en sacrificio. No. Aunque el mal nos acuse constantemente de las caídas que tenemos, el Señor Jesús no tiene que volver a hacer ese sacrificio. Su sacrificio fue una vez y para siempre, una vez por todas. Y satisfizo a la perfección la santa justicia de Dios y apagó su ira. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo pagó facturas pasadas, facturas presentes y facturas futuras. Pero esto no nos debe llevar a abusar de la gracia, porque caer sin intención es una cosa, pero caer intencionalmente es otra. Porque esto de caer intencionalmente te lleva a hacerlo y a repetirlo hasta que sea frecuente. Y si eso está ocurriendo en tu vida, es de cuidado. Probablemente no hemos o no se ha nacido de nuevo. Los sacrificios imperfectos deben ser repetidos continuamente. Recuerden que antes se sacrificaban los animales para expiación de pecados y era constantemente, cada año. Pero un sacrificio perfecto como el del Señor Jesús, sin defecto, sin mancha, sin pecado, fue hecho una sola vez y para siempre. Y genuinamente quitó de en medio el pecado, de raíz lo arrancó, porque Cristo vale más que el costo del pecado. Él tuvo que morir una sola vez para llevar nuestros pecados y que no recibiéramos de inmediato el juicio. Pero también debemos tomar en cuenta que dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto significa que no hay segundas oportunidades más allá de la tumba. Porque muchos creen que después de muertos, como Dios es bueno y hay ceremonias que puedes pagar, las cuales activan a Dios para quitar el pecado y así poder pasar de purgatorio a cielo, y esto es una gran herejía. No se encuentra en la Biblia, es una mentira. No sigamos cayendo en cosas antibíblicas que nos llevan a perdernos y que lamentablemente no solo nos perjudican a nosotros, sino que también a la de nuestros hijos, a la de nuestros nietos, generación tras generación. Y obviamente esto trae prácticamente un tropiezo a muchas personas que amas. Hay que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo. Por eso el estudio bíblico es muy importante. Y en esta cita podemos observar que es ahora el tiempo de elegir volver a Dios. Es ahora buscar al Señor Jesucristo. Porque cuando morimos, dice acá que inmediatamente viene el juicio. Hay algunas excepciones que podemos ver acá en la Biblia que son únicas y extraordinarias. Personas que fueron levantadas de los muertos y volvieron a morir. O sea que murieron dos veces. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Naín, cuando pasaba la viuda y iba a quedar sola, el Señor Jesús lo levantó. La hija de Jairo, que había muerto, el Señor fue y la levantó. El amigo del Señor Jesús, Lázaro, igual, ya había muerto, tenía 4 días ya de día y lo levantó. Elías, que revive también al hijo de una viuda en Serepta, y había un muerto que echaron sobre los huesos de Eliseo y dicen que revivió. Ahora, en Segunda de Reyes hay una mujer, Tabita o Dorcas, que también Pedro la levantó de los muertos, o sea, a través de Cristo obviamente. Y también había un joven llamado Eutico, que estaba escuchando en el segundo piso más o menos a Pablo, y se dormitó y cayó y se murió,
y Pablo también la levantó. Entonces todos estos murieron 2 veces. Pero hay 2 personas que fueron llevadas al cielo sin haber muerto. Y este es Enoc, eso está en Génesis 5, y Elías en Segunda de Reyes 2. Ellos nunca murieron. El Señor los arrebató. Y los que estén vivos cuando venga ese arrebato de la iglesia que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, va a ser igual que estos. No van a experimentar la muerte como Enoc y Elías y serán arrebatados. Sin embargo, estas extraordinarias y únicas excepciones no están negando el principio de esta cita bíblica que dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez, sino que son excepciones que prueban la regla. Dice el versículo 28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. El enfoque de la primera venida del Señor Jesús fue hacerle frente al problema del pecado a través de su sacrificio expiatorio en la cruz. Pero ahora ya que lo ha solucionado, ya que el problema del pecado ya se expió a la perfección en su primera venida, y dice acá que el Señor va a venir otra vez, pero sin relación con el pecado. ¿Para qué? Acá dice, para salvar a los que le esperan. O sea, la salvación de su pueblo se va a finiquitar. Viene a terminar el rescate. Se supone que todos los creyentes le van a estar esperando. Es un caso muy triste que muchos pues estén como que sin saber esto, sin conocer esto, sin tener el anhelo y esperar con alegría la venida del Señor. La palabra dice que hay un remanente, que habrá un remanente solamente. El remanente significa aquello que queda de algo, o sea, un sobrante. El anhelo de Dios y de todo verdadero cristiano es que esas personas que estén sin Cristo sean parte de este remanente, que se arrepientan, que se conviertan a Cristo y que vean con evidencia que son convertidos a Cristo y que esperan confiadamente, con alegría, con paz y con gozo su venida. Hay esclavitud del pecado. Muchos son los que afirman que no son esclavos de nada, pero hay esclavitud del pecado. Esclavitud, ¿qué significa? Es un sistema en que las personas son tratadas como propiedad. Son vendidas, son compradas y obligadas a trabajar o a realizar determinadas tareas, ¿no? Si eres esclavo del pecado, quiere decir que tienes que hacer lo que el pecado te demanda hacer. El pecado que trae separación de Dios. Y muchos dicen, espérese pastor, yo voy frecuentemente a la iglesia. Yo oro todas las mañanas y en las noches. Y entre comidas. Pero Judas Iscariote hacía lo mismo. Y aún más, caminaba con el Señor, oraban, estudiaban, vivían con el Señor, seguían los pasos del Señor. Pero pronto salió a la luz quién era y vino su gran ruina. Entonces el pecado trae separación de Dios. Hay muerte espiritual. Se necesita nacer de nuevo en espíritu. Se necesita creer en el Hijo de Dios, quien da la vida eterna. Porque el que no ha nacido de nuevo en espíritu no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso quiere decir que vive en esclavitud del pecado. Vicios, idolatría, amor al dinero, orgullo. Entonces estamos viendo que hay esclavitud, aunque muchos lo nieguen. Las personas que dicen serlo, pero sus frutos son evidentes de que están en esclavitud, a lo mejor no han nacido de nuevo. Tristemente esto trae una muerte eterna, y que es la segunda muerte. Primero fue la espiritual, que se trae por naturaleza desde Adán y por Adán. Y la segunda es cuando mueres y a donde vas no está Cristo y hay juicio. La carga del pecado puede ser removida. Imagínate llevar en tu cuerpo, en tu ser, y andar de aquí para allá por todos lados, cansado todo el tiempo de todo este enorme peso. Y saber que puede ser quitado y no querer tomar la oportunidad que Dios te da por gracia. Yo creo que deberías tomarlo, deberías ver la manera de que busques el reino de Dios, busques a Cristo, porque puede ser quitada esta carga de pecado, pueden ser aligeradas las cargas terrenales por la gracia redentora de Cristo. Entonces te pregunto, ¿quieres ser liberado del pecado? ¿Quieres ser sanado del pecado? Busca escuchar la palabra, busca que alguien te ayude a entender el evangelio de Cristo. Y si ya lo eres, si ya eres nacido de nuevo, ya naciste en espíritu, también va a haber cargas, porque el Señor dijo que en este mundo habrá aflicción.
Pero el Señor también nos ha dicho que Él ha vencido al mundo y también nos ha dicho que Él puede aligerarlas, que Él va a estar con nosotros y que puede aligerarlas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo los haré descansar, dice. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor Jesús ahora está abriendo la puerta a todo aquel que ya creyó, a todo aquel que ya se convirtió y que quiera venir y tomar su yugo. Ninguna religión humana puede dar esa paz al corazón que Cristo da. Solo Cristo puede dar esta paz para con Dios. Debemos tener cuidado de las falsas doctrinas. El Señor Jesús nos ofrece un yugo que es fácil en contraste con el opresivo y demoledor que es el yugo de la ley. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces hay que tener cuidado porque hay doctrinas que enseñan esto, que realmente ponen cargas, ¿no? Realmente dice el Señor que es ligera, que su yugo es fácil y ligera su carga. El Señor nos dice 2 veces la palabra descanso acá mismo. Hallarán descanso. Primero dice, yo les voy a hacer descansar. Y este es el descanso de la paz para con Dios, que tiene que ver con la salvación. Cuando Él nos salva, trae paz para con Dios. Ya no estamos contra Dios. Ya hay armonía, ya hay ese compañerismo otra vez. Cristo lo hizo posible. Cristo en la cruz nos perdonó y nos justificó para poder tener esa relación perfecta con el Padre. Segundo, dice que hallaremos otra vez descanso, y esta es la paz de Dios que viene por estar sujetos al yugo del Señor Jesús. El yugo del Señor es una gran bendición para los conversos. Y Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 nos dicen, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos que está diciendo que no nos afanemos. Todas estas cosas que mencionamos, obviamente traen afán, traen angustias. Pero el Señor dice, no, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con oración y ruego. El cristiano ya no se angustia por nada. Él ora de una manera correcta, en reverencia, con temor a Dios, exaltando su santo nombre, suplicando y rogando desde el fondo de su corazón y agradeciendo de antemano, porque Él se goza, Dios se goza que seamos agradecidos. Un ejemplo lo tenemos en Daniel. Daniel estaba en una tremenda situación. Por buscar de Dios, le tendieron una trampa y por buscar de Dios, ¿qué hicieron? Lo enviaron a la fosa de los leones. ¿Cómo estaríamos nosotros con saber que seremos devorados por unos leones que te encierran en un lugar con leones? Tú sabes que el león te va a devorar. ¿Cómo estarías? Entonces, solo procesando esta información, como que empiezas a entender, wow, cómo es que Daniel estaba totalmente calmado. O sea, cómo es que Daniel realmente sabía que Dios podía tomar el control de esa situación. Porque Dios está en control. Así se vean las cosas malas. Ahora podemos entender un poco de la paz que Dios dio a Daniel en la cueva de los leones. En este mundo de aflicción, tendremos paz que nadie va a poder entender. Porque Dios guarda nuestros corazones de caer en la angustia, en la histeria, en el afán, a través de esta paz. Es una paz que sobrepasa la inteligencia o sabiduría humana. Es una paz incomprensible en medio de adversidades. Está fuera del alcance del ser humano. El ser humano tiene un alcance muy limitado. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, allá dice que el Señor Jesús fue escuchado por su temor reverente. O sea, por su gran reverencia, por el gran respeto supremo al que es digno de la reverencia. El Señor Jesús nos enseñó en Getsemaní esa reverencia. El Señor Jesús en Getsemaní no oró para ser librado de la muerte. Él sabía que tenía que cumplirse esto. Más bien oró para que la muerte no lo retuviera. No oró al Padre para que lo rescatara
de la cruz, o sea, evitando la cruz, sino para que lo levantara de la tumba. Y esta oración fue contestada. El Señor Jesús fue probado hasta lo sumo, o sea, fue más allá de lo que cualquier hombre mortal podría soportar. Esta fue la voluntad del Padre, y esta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, debe gobernar siempre nuestras vidas. Dios pasó por alto a esos fariseos, escribas, sabios, eruditos, y dice que escogió para la salvación a los que son humildes, sencillos, comunes. De hecho, que no eran hombres de letra, pero que creían. Así que no entendemos este misterio de habernos escogido, pero sí podemos adorarle y obedecerle. El Señor Jesús invita abiertamente a todos a ir a Él, a ir a Él. Recuerda, Él es quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, que estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Así que antes era un mensaje limitado a los judíos, pero ahora es un mensaje abierto a todos, no hay excepciones. No esperes más. Es hoy, mañana no sabemos qué nos depara. Así que todas estas cosas que traen a tu vida angustia, que están a la orden del día, que son problemas que se dan en la vida diaria, todas esas cosas, todas estas cargas pueden ser eliminadas y pueden ser aligeradas algunas. Si buscas a Cristo, si Cristo se vuelve tu Señor y tu Salvador, si te arrepientes y te conviertes a Él, no esperes más, porque mañana no sabemos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos viendo la fragilidad de la humanidad. Hoy estamos, mañana no. Y tristemente, nada más en adversidades buscamos a Dios, pero no importa, Él está con los brazos abiertos esperando que tú vengas y rindas tu vida a Él. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida, que sea realmente que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y puedas entender y ver la gravedad del estar sin Cristo, sin tener a Cristo en nuestro corazón. Sin Cristo no hay cielo, sin Cristo no hay eternidad, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo hay una eternidad pero en tormento. Y no es que quiera meterte miedo, es lo que la Biblia dice. Entonces, busca del Señor. Él dice, venid a mí. O sea, no somos dignos de su aceptación porque somos malos, perversos. Tenemos un corazón perverso, dice la palabra, pero aún así el Señor dice, ven así como estás, ven y arrepiéntete, yo te voy a hacer descansar, yo voy a aligerar tus cargas, yo voy a quitar de raíz esa carga del pecado y vas a ser de mi familia, que sea de bendición. Te damos gracias, Señor, porque nos das un día más de vida, Señor. Hoy día podemos comprender el decir un día más de vida, Señor, porque estamos viendo a través de las redes sociales, Señor, cómo las personas están muriendo día a día, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en lo espiritual. Hemos invertido toda nuestra vida en cosas materiales, todo nuestro tiempo en cosas materiales, Señor. Y hoy, Señor, nos estás mostrando que debemos poner nuestros ojos en lo espiritual, Señor. Y esto es misericordia, Señor. Porque podíamos seguir poniendo nuestros ojos en lo material y no ver que hay una eternidad de la cual debemos ser salvados, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu compasión, por tu amor mostrado en la cruz, Señor, y porque, Señor, sigues intercediendo junto al Padre por nosotros. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, porque tú eres digno de recibirla. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.